A esta hora queremos prestar atención y poner todas las miradas en el hígado graso. Les decía yo al principio del programa que aproximadamente el 25%, que es una cifra muy elevada, de la población mundial lo padece. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se trata? Bueno, pues estamos en conexión directa con la doctora Inmaculada Fernández, jefa del aparato digestivo del Hospital 12 de Octubre. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros en vuestro programa. Y nosotros también, para que nos ayude un poco a entender por qué tan alta parte de la población en el mundo padece hígado graso. Pero si le parece, empecemos. ¿Por qué es el hígado graso? Pues el hígado graso, como un poco su nombre indica, es un depósito excesivo de grasa en el tejido hepático, en el hígado. Y básicamente puede haber dos grandes grupos. Uno, ser debido al alcohol, y otro segundo grupo que nosotros llamamos hígado graso metabólico, ¿vale? Y en esta parte es donde hablamos de que uno de cada cuatro personas pueden tener hígado graso metabólico. Y esto es debido fundamentalmente, entre otras cosas, pero las causas fundamentales es el sobrepeso / obesidad, Claro. y o la diabetes, que a veces van relacionados, aunque no siempre. Esto Claro. muy genéricamente. Bueno, ahora vamos con todo esto, efectivamente, y desgranamos los tipos de hígado graso que hay y por qué se llega a tener el hígado graso. Pero, ¿qué síntomas tiene? ¿Cómo podemos saber si tenemos hígado graso? El hígado graso es una enfermedad silente, no produce síntomas. Hasta que en fases muy tardías de la enfermedad el hígado está muy afectado. Es decir, tras muchos años, 20, 30 años, donde una persona no nota nada, ahí puede desarrollar ya una cirrosis hepática. No todos los pacientes lo hacen, solo algunos de riesgo. Y cuando desarrollan una cirrosis hepática puede todavía no tener síntomas, pero a la larga el hígado empieza a fallar y hay síntomas de disfunción hepática. Claro, pero esto es realmente preocupante, porque si de repente nos vamos a enterar cuando ya está en fase avanzada, me imagino que el riesgo es todavía mayor, pero ¿lo podemos conocer por algún tipo de prueba antes de que dé la cara? ¿O de la cara definitivamente? Sí lo podemos conocer. Hay algunas técnicas mediante análisis que, bueno, no son demasiado precisas, pero la forma más fácil de reconocer un hígado graso es mediante una ecografía abdominal, que es una prueba muy incruenta. Entonces, la ecografía abdominal se puede realizar o bien porque el paciente tiene una alteración analítica o bien porque la realiza por cualquier otro tipo de otra causa y se ve que hay grasa en el hígado en esa prueba, o a veces pues ante pacientes que tengan factores de riesgo para tener un hígado graso, su médico les puede solicitar una ecografía abdominal para confirmar que efectivamente tienen un hígado graso. Pues recuérdeme otra vez, ¿cuáles son esos factores de riesgo con los que todos tenemos que estar pendientes por si acaso tenemos el hígado graso? Hay uno muy conocido de siempre, de muchos años, que es el alcohol. Esto todo el mundo lo conoce, pero esta otra parte metabólica, el hígado graso no alcohólico, que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad, por nuestros hábitos Claro. de vida y nuestra alimentación y el sedentarismo. Antes nos movíamos más, ahora nos movimos menos, pero básicamente, sobre todo, hay dos puntos importantes como factores de riesgo, que Sí, por es favor. la obesidad y la diabetes mellitus. Sobre todo esos dos puntos, el sobrepeso / obesidad y la diabetes mellitus. Y hablando de sobrepeso, Sí. sobre todo el abdominal, la cintura abdominal gordita. No, Claro, es que en este punto está muy bien que lo especifique porque, claro, hablamos de sobrepeso. ¿De qué sobrepeso? Entendemos, claro, cuando tenemos esa cintura un poquito... esa es. Porque a veces los pacientes me dicen, si yo no tomo grasa, si yo no tomo mucha grasa, si yo no como mucho. No es la grasa que uno toma ni el que come mucho si Claro. está delgado. Pero a veces comemos de forma correcta, pero de vez en cuando nos pasamos y luego nos volvemos a pasar y resulta que este año he engordado 3 kilos y al año siguiente he engordado 2 y lo que tengo es una cintura abdominal pues que se me ha puesto ahí la grasa, para entendernos. Esa es la dañina, esa es la que se va a grasa visceral. A ver, alguien se preguntará, bueno, tampoco hace falta ser obeso para poder padecer hígado graso, efectivamente.
no hace falta ser obeso para padecer hígado graso. También está el hígado graso con normopeso. Pero estas personas a veces tienen una distribución de grasa no saludable. Pueden tener las piernecitas y los brazos finos, pero tener el rodete abdominal. Correcto. Ese es el daño. Sí. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos el hígado graso, tanto si es alcohólico como es el no alcohólico. ¿Cómo lo vamos a tratar? A ver, el alcohólico está muy claro, con el cese absoluto de alcohol. No hay ninguna cantidad mínima de alcohol saludable, por mucho que algunos sectores nos quieran convencer de esto. Ya. Pero si ya tienes un hígado graso por alcohol, la cantidad permitida es 0. Y para siempre hay que mentalizarse que uno no puede tomar alcohol. Y en este caso, discúlpeme, ¿es reversible? ¿O si hemos llegado ya a es reversible? Sí, o sea, el hígado graso alcohólico o no alcohólico es reversible, salvo que hayamos pasado la fase de cirrosis y ya sea además una cirrosis avanzada. Ya. En una hepatopatía muy avanzada ya no es reversible. Porque hay que puntualizar que con una analítica normal y corriente no lo vamos a detectar. Con una analítica normal y corriente no vamos a detectar el hígado graso. Lo podemos sospechar porque existen los factores de riesgo. A veces ese hígado graso altera la analítica, esto nos lo va a facilitar, pero a veces la analítica puede ser normal, no nos lo va a descartar. Claro. Hay una cirrosis muy avanzada, en la analítica eso sí lo vemos, pero es tarde. Y en el caso de que hubiera una cirrosis muy avanzada, ¿tiene cura o sería en una cirrosis muy avanzada, si dejamos el alcohol o ponemos remedio para los factores de riesgo de hígado graso, puede mejorar, pero en ocasiones ya no es suficiente y el único tratamiento en ese caso de fallo hepático sería el trasplante. Trasplante de hígado, que no se puede hacer con un consumo activo de alcohol. Perfecto. Bueno, hemos hablado de qué hay que hacer si tenemos el hígado graso alcohólico. En el caso del hígado graso no alcohólico, ¿cuál es el tratamiento? En el caso del hígado graso no alcohólico, el tratamiento es tratar los factores de riesgo. Hemos hablado de la obesidad / sobrepeso, hemos hablado de la diabetes, también están las dislipemias, tener el colesterol alto. Hay que tratar todos estos puntos. El punto más decisivo es el control de peso. Disminuir el peso al menos un 7% del basal del que partes se ha demostrado que quita cicatriz en el hígado, disminuye la fibrosis hepática, que es lo que siempre queremos evitar. Y por supuesto controlar la diabetes. Estos además son factores de riesgo cardiovascular. No solo el riesgo para el hígado, son riesgo cardiovascular. Pues los infartos, los ictus cerebrales, la insuficiencia renal, problemas oculares. Claro, es que todo esto puede derivar de tener el hígado graso, efectivamente. El hígado graso es un factor de riesgo más cardiovascular. De hecho, en las fases muy iniciales, el principal riesgo es el cardiovascular. En las fases más avanzadas, el principal riesgo será el hígado. ¿Hay algún fármaco que pueda ayudar a eliminar esa grasa? No hay fármacos específicos de momento y en la Comunidad Europea para quitar esa grasa del hígado. Hay fármacos para disminuir de peso, bien conocidos por todos, las famosas inyecciones, algunos ya también orales, que si uno también es diabético, lo cubre la Seguridad Social. Si solo tienes sobrepeso / obesidad, pues es una financiación particular. De momento. Doctora, y los fármacos lo que hacen es revertir la grasa hepática porque disminuyen el peso. Y disminuyen el peso sobre todo porque quitan el apetito y comes menos. Déjeme que le pregunte, bueno, está hablando usted de los casos de diabéticos, pero ¿el hígado graso entiende de edad? ¿Hay alguna edad en la que aparece más frecuentemente, en la que hay que estar más alerta? La edad, sobre todo porque a partir de cuando nos vamos haciendo mayores, es más frecuente pues, tener los factores de riesgo que, como hemos dicho, pueden provocar hígado graso. Pero esto también está cambiando.
y tenemos que tener una alerta muy importante en la gente joven. Hay hígados grasos en niños, hay hígado graso juvenil, porque cada vez pues comen comida menos saludable, Eso le iba a decir. más calórica y se mueven menos. Los que somos de la generación boom, pues jugábamos a la cuerda, a la comba, todos recordamos salir de clase. Estábamos, doctora, todo el día en la calle. Todo el día en la calle. No pasa eso. Juegan a la Play con sus amigos de un domicilio a otro. Claro. O con la tablet, o con el móvil. Bueno, ha cambiado. Y también la mayoría industrial, ¿no? Cómo ha evolucionado. Nosotros éramos más de bocadillos saludables, como digo yo, y ahora hemos pasado a que en la mochila nos metan pues todo tipo de, en fin, productos industriales. Las bebidas, mucho cuidado con los refrescos, porque hay quien dice, no, yo no como mucho, pero empiezas a indagar y toman refrescos azucarados que tienen mucho azúcar. O sea, que hay que tener también mucha atención, porque es verdad que vamos al súper, bueno, ¿y qué le damos o qué le metemos en la mochila de beber? Y cogemos lo primero que vemos a mano, el zumo, que está fenomenal y les encanta. Pues con mesura, digo yo. No, el zumo básicamente no. Pues mucho mejor la fruta. El zumo quita la fibra de la fruta, pero deja el azúcar. Y además conlleva tomar más fruta en ese zumo. Mucho mejor una naranja completa que un zumo de 3 naranjas, que tienen mucha más azúcar y tienen más caloría. La fruta es muy saludable, obviamente todos lo conocemos, pero no podemos pasarnos comiendo fruta porque al final sumamos también calorías. Perfecto. Hay que tener una vida mediterránea, saludable y siempre levantarse de la mesa con un poquito de hambre. Correcto, siempre. Sí. Esa lección, o sea, todo esto yo creo que lo tenemos todo el mundo claro. Ahora hay que aplicarlo, a ver si somos capaces de aplicarlo, doctora. Ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos... Desde luego que es fácil. A veces es complicado, pero vamos a intentar hacerlo por lo menos frecuentemente. Gracias por alertarnos del hígado graso, que lo padece mucha gente en este país, que hay que mirárselo y hay que llevar una vida saludable. Doctora Inmaculada Fernández, jefa del aparato digestivo del Hospital 12 de Octubre. Muchas gracias, ha sido un placer. A vosotros, igualmente, un placer. Buenos días a todos.